Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga su vida, mis amados hermanos. Un gozo poder realmente estar en la casa del Señor. Hoy domingo, día central, día del Señor, día, hermanos, principal en la casa de Dios. Domingo, primer día de la semana. Hoy, como todos los domingos, tenemos un día de doctrina. Y hoy queremos hablar sobre un tema muy especial, muy importante, que siempre deberíamos estar nosotros cuidando y tratando. Y bueno, el tema en esta noche es legalismo, ¿ok? Un tema muy fuerte, un tema muy pesado, un tema donde muchos de repente no les va a gustar o agradar el tema, pero es un tema que nosotros tenemos que escudriñar para cuidarnos, para que, hermanos, no perdamos la comunión que Dios quiere que nosotros mantengamos, tanto en la casa del Señor como fuera de ella también. Así es que vamos a ir a las Escrituras, Colosenses capítulo 2, verso 20 en adelante. Libro de Colosenses capítulo 2, verso 20 en adelante. Un saludo cordial para todos los hermanos, amigos, pastores, líderes, ministros del Señor en el mundo entero. Dios bendiga sus vidas. Vamos el día de hoy, como todos los domingos, a escudriñar la Escritura, hermano, como Dios nos manda. Lo tenemos, Colosenses capítulo 2, verso 20, lo ponemos en pie en reverencia a la palabra, rápidamente, ya que el tiempo avanza y hay mucho que podemos, hermanos, hablar sobre el tema. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Dios. Dice, en la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Padre Dios del cielo y de la tierra, Señor Dios mío, te damos gracias de todo corazón, eterno Dios, por habernos permitido el día de hoy, Señor Dios mío, estar en tu casa. Bendito Dios, es un beneplácito, es, Señor Dios mío, una bendición de estar en tu casa, junto a tu pueblo, junto a mis hermanos. Bendito Padre, pidiéndote de esta hora, seas tú, Señor, que nos hable por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu hable nuestro entendimiento y nos permita comprender, Padre mío, la verdad de tu palabra, esa palabra, Padre mío, que liberta, que rompe cadenas, que rompe ataduras, que quita, Padre mío, costumbre, que quita mandamiento de hombre, que, Señor Dios mío, nos hace hacer lo que tu palabra dice y no lo que nosotros pensamos. Dios mío, en esta hora, ilústranos por medio de tu palabra. Usa este barro, Padre mío, para que tu verdad sea oída en esta hora. Atamos al hombre fuerte, atamos a todo espíritu que no glorifica tu nombre, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús rechazamos y echamos fuera todo poder del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor. Mantengamos siempre la Biblia abierta. Bien, legalismo. Preste atención, por favor, ya nadie se está moviendo, nadie está conversando, todos centrados en la Escritura, ya que es un tema un poco complicado, un poco pesado para muchos. Mucha gente dice que no se debe hablar sobre legalismo porque la palabra legalismo no aparece en la Biblia. Y yo les pregunto a esas personas, ¿la palabra escuela dominical aparece en la Biblia? ¿La palabra ministerio de jóvenes aparece en la Biblia? ¿La palabra concilio de damas aparece en la Biblia? Y tantos otros términos que usamos. ¿La palabra Trinidad aparece en la Biblia? No. Pero así no aparezca, está ahí la doctrina que nosotros tenemos que enseñar. Legalismo es algo que la iglesia tiene que tener mucho cuidado en el caer, porque es algo que nos aleja
hermano, de la perfecta voluntad de Dios, que nos aleja de la sana doctrina y que nos va a permitir caer, hermanos, en doctrina y mandamiento de hombres y costumbres humanas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, y nos vamos a convertir en religiosos. Y la religiosidad seca, la religiosidad mata, la religiosidad destruye, estanca, paraliza, enfría, y es algo que Dios abomina, porque la religiosidad trata al hombre de llevarlo hacia Dios, y el hombre jamás podrá ir o llevar a alguien hacia Dios. Por eso que el Hijo de Dios tuvo que venir del cielo para salvarnos y llevarnos hacia el Señor, y nos dejó no solamente la salvación, sino nos dejó su palabra que nos guía a toda verdad. Muchas veces el fanatismo, el legalismo se ha introducido dentro de las iglesias, y esto no es algo que está recientemente, sino que desde el principio, cuando la iglesia fue fundada, el legalismo trató de destruir la iglesia desde adentro. El diablo sabe perfectamente que la iglesia es la única que le puede hacer frente, y como no tiene autoridad, escuchen, el diablo no tiene autoridad sobre la iglesia. Por eso es que hace y tomó el legalismo y introdujo dentro de la iglesia para dividirla, separarla y hacerlos pelear y contender con doctrinas y mandamientos y preceptos de hombres que no tienen nada que ver en la escritura. Por eso que el legalismo es algo preocupante que tenemos que quitar, arrancar de las iglesias. Y digo de las iglesias porque esto nosotros lo vemos por donde quiera que nosotros vamos. Hay cosas que se hacen dentro de las iglesias, organizaciones, a donde nosotros nos invitan a predicar, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque su pastor le enseñó. ¿Y su pastor de quién lo aprendió? Del que le enseñó. Y le pregunto, ¿y eso está en la Biblia? Pues no está en la Biblia. ¿Y qué usted hace obedeciendo a lo que su pastor y los anteriores le enseñaron si no está en la Biblia? Todo lo que está fuera de la Biblia es doctrina humana y se equivoca y hace daño. Legalismo es algo serio que nosotros tenemos que distinguir, ver y quitar, cortar, porque va a truncar el avance de la iglesia del Señor. De esa manera el diablo desde el principio ha querido estancar a la iglesia. El apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta de los Colosenses, hace hincapié y empieza a mostrar y a luchar y a contender contra esta doctrina que no es de Dios. Por eso que él escribe en Colosenses, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué dice? Como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos. Escuchen, los judíos y la iglesia primitiva se estaba empezando a someter a preceptos humanos, a ordenanzas que los judíos estaban tratando de introducir dentro de la iglesia, que no tenían nada que ver con la ordenanza del Señor. El legalismo es lo opuesto a la gracia que el Señor nos trajo. Los judíos que se convirtieron en el principio quisieron que la iglesia también guardara la ley. Por eso que el apóstol Pablo sale luchando. Y es más, el apóstol Pablo tiene una discusión con el apóstol Pedro, y el apóstol Pablo le encara y le exhorta a no hacer tales cosas. Porque Pedro, a pesar de ser apóstol, se estaba como un poco desviando, y el apóstol Pablo le hace reflexionar. Por eso dice: ¿cómo que si ustedes ya están en Cristo, dice, se sometéis a preceptos como no hagáis esto, no manejéis, no toquéis, no busquéis, no degustéis, conforme a mandamientos y doctrina de hombres? Y está escrito ahí entre paréntesis: doctrina de hombres. A eso se conoce como legalismo.
legalismo. ¿Qué es legalismo? Son doctrinas de hombres, no de la palabra, no de la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cosas, dice, que todas se destruyen, ¿ve? Se destruyen con el uso. Y bueno, vamos a ver entonces, anote ahí, ¿qué es legalismo entonces? Para que usted entienda. Legalismo es una posición que promueve las leyes que deben ser aplicadas literalmente, sin tener ninguna circunstancia o sin tener en cuenta ninguna circunstancia adicional. Y eso hacían los judíos. Trataban de aplicar la ley tal cual, hermano, que estaba escrita, sin tener en cuenta algunas circunstancias a las que no se podía aplicar, como lo vamos a ver en la Escritura. Por ejemplo, ¿usted recuerda cuando el Señor le dijo a Isaías? ¿Sí? ¿Usted recuerda? Bueno, vamos a Génesis. Presta atención, mire, presta atención. ¿Usted recuerda que en Génesis hay un mandamiento donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Y dice la Biblia que Dios le dolió en el corazón haber hecho y creado al hombre. Y la Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña que Dios no se arrepiente de hacer las cosas. La pregunta es, ¿Dios cambia de parecer? ¿Sí o no? Si Dios no se equivoca, dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso quiere decir que Dios es infalible, que Dios no se equivoca, que todo lo que Él dice lo cumple. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Todo lo que Dios dice se tiene que cumplir. Y no hay nadie que pueda quebrantar eso. Pero lo que mucha gente no entiende, que eso es un término medio aplicado y se aplica bajo determinadas circunstancias. Y le pongo el ejemplo. Dios fue el que dijo al rey Ezequías: arregla tu casa, que vas a morir. Pregunto, ¿le dijo el profeta Isaías al rey, o fue Dios que dijo eso? Dios lo dijo: arregla tu casa, que vas a morir. Pregunto, ¿Ezequías murió o no murió? No murió. ¿Por qué? Porque Ezequías se humilló de corazón y le reclamó sus promesas y le dijo: Señor, yo he hecho y he actuado y he andado conforme a tu palabra, dice. Y él derramó su alma delante de Dios, y bien el profeta se fue y Dios escuchó su oración y le dijo: Isaías, regrésate y dile: he aquí, yo te añado, ¿cuántos años? 15 años más. Pero si la Biblia dice que Dios no se arrepiente, aquí hay una contradicción, ¿verdad? Ese era el problema de los judíos, que querían aplicar todas las leyes, hermanos, literalmente, sin tener en cuenta algunas circunstancias especiales. ¿Ok? Otro ejemplo. Dios había determinado destruir Nínive, ¿sí o no? Estaba determinado, y Dios mandó que Nínive iba a ser destruida, y nada iba a impedir eso. ¿Ok? Dios ya lo había ordenado. Jonás no quería ir porque Jonás sabía que Dios era misericordioso y que se podía arrepentir, y luego Jonás iba a quedar como un profeta malo, porque no iba a pasar lo que él iba a profetizar. Por eso que Jonás no quiso ir. Aquí hay otra contradicción, ¿verdad? Pero no son contradicciones. Lo que pasa es que el ser humano, como no conoce a Dios, aplica cosas que no tienen sentido. Las leyes están ahí para ser aplicadas, y a veces hay circunstancias especiales de las cuales no aplica, y lo vamos a ver en la Escritura. Y el problema de los judíos era que querían aplicar todas las leyes
literalmente, sin tener en cuenta lo más importante que Dios tiene por encima de la ley, que es su misericordia. La Biblia dice que la misericordia de Dios es para siempre. ¿Lo entiende? Por eso que un legalista no acepta esto. Dice, el legalista dice, esto se hace así porque así se tiene que hacer y no se tiene que cambiar. Eso es legalismo. Porque las cosas se cambian. Se cambian para que, para mejorar. ¿Lo entiende? Uno tiene que tener cuidado en caer en el legalismo, porque el legalismo hace daño, el legalismo separa, en el legalismo no hay misericordia. Y vamos a demostrar esto por la Biblia. Y enseñemos esto, porque es algo que nadie casi predica, que nadie enseña porque a veces no lo entiende, o porque muchos lo van a tomar a mal y se van a molestar. Pero como aquí no predicamos para que se molesten o se estén contentos, nosotros predicamos porque la Biblia dice que se tiene que predicar y porque el Espíritu Santo manda que se predique y se predica. Si se alegran, gloria a Dios. Si no se alegran, gloria a Dios. La palabra se tiene que dar. Porque la palabra nos corrige, nos exhorta, nos enseña. Todos tenemos errores. Yo me equivoco. Soy pastor. Conozco mucho de Biblia y tengo errores porque soy humano. Los profetas tenían errores porque eran humanos. Los apóstoles tuvieron muchos errores y eran apóstoles. ¿Lo entiende? Pero algo que sí no se equivoca es la palabra, la Biblia. Jamás se equivoca. Por ahí salió varón, alguien tenga presente, se fue a la por ahí. Bien, si continuamos. Legalismo. Entonces, ¿qué era? Dijimos legalismo. Que era una posición en la que se promovían las leyes que sean aplicadas literalmente sin tener en cuenta algunas circunstancias adicionales. Es un término, escuche, legalismo es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal, enfatizando que un sistema de reglas o reglamentos para alcanzar la salvación y el crecimiento espiritual según muchas personas. Pero eso no es cierto. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a las reglas y reglamentos. Es una doctrina, porque es una doctrina que se practica en miles de iglesias, de diferentes maneras se aplica. Es una doctrina que tiene su oposición o que es contraria a lo que nosotros conocemos como gracia. La gracia es distinta. El legalismo era aplicada por los judíos que llevaban la ley, pero nosotros no estamos en la ley. Habla su Biblia conmigo en Juan 1:17. San Juan 1:17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y quién es mayor que Moisés? Es Jesucristo. ¿Quién es mayor que los profetas y que los apóstoles y que todo? Es Jesucristo. Y Él trajo la gracia. Y en la gracia se aplica la misericordia. En la gracia se aplica la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la prudencia. ¿No entiende? Jesús dijo: sed prudentes, y puso como ejemplo un animal feo, como las serpientes. ¿Se acuerda? Usted dirá: pero ¿por qué Jesús? Si la serpiente es el diablo. ¿Le dijeron? ¿La serpiente es el diablo? No, es un simbolismo, tenga cuidado, ¿ok? Es un simbolismo. Jesús dijo: ser prudentes como serpientes. No quiere decir que seamos nosotros serpientes. Y esto fue palabras del propio Jesús. Jesús lo dijo. Pero Él estaba dando un mensaje, una enseñanza. Recuerda que Jesús hablaba por palabras. Y la Biblia se interpreta de tres maneras: literal, simbólica y figurativa. Y ese es el problema de los legalistas, que quieren aplicar todo literalmente. Por eso
destruye, separa, divide, corta, hacen daño. Porque los judíos jamás entendieron la misericordia de Dios. ¿Ok? Ahora, veamos. Miren, los legalismos o los legalistas son aquellos que sostienen que la ley está por encima de todo, que se tiene que aplicar literalmente. Y siempre mencionan la ley de ¿quién? La ley de Moisés. Pero lo que ellos no entienden, que la ley era un ayo. ¿Sabe qué es la palabra ayo? Vamos a ir a la escritura, ¿ya? Vamos a Gálatas capítulo 3, versos 24 a 26. La ley era un ayo. ¿Y para qué servía este ayo? Esta ayo llamada ley nos llevó hacia la gracia. Porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Gálatas 3:24 en adelante dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El apóstol Pablo escribe, el apóstol Pablo era un ser fenomenal. Dios le había dado sabiduría. La sabiduría era el hombre que tenía los 9 dones. Tenía el don de ciencia y el don de sabiduría. Los más altos dones que te permiten conocer la verdad de la palabra, el conocimiento de la palabra. Por eso que los demás no pudieron llegar. El apóstol Pablo explica y dice que la ley había sido el ayo de todos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un tutor. Aprenda. La palabra ayo significa tutor. O sea, que la ley nos enseñó cómo nosotros debíamos llegar hacia Cristo. Y cuando llegó Cristo, estando en Cristo, tenemos que permanecer hasta el día que Él venga. Ahora, eso no quiere decir que vamos a desechar el Antiguo Testamento. Eso sería ignorancia. Porque la gracia que trajo Jesucristo es más allá incluso que la ley. Porque en la ley se decía: aquel hombre que se acostaba con otra mujer que no era su esposa era considerado adúltero. La gracia dice: basta con pensar en tu mente o codiciar a una mujer en tu mente, tú ya te conviertes en adúltero. La gracia está más allá que la ley. ¿Ok? Entonces, dicho esto, el problema, hermanos, el problema es que aún muchos, pero muchos creyentes verdaderos se han convertido en legalistas. ¿Ok? Porque no han entendido todavía la Escritura. Pero como la Escritura rompe toda cadena, quita la venda de los ojos, quita el tapón de los oídos, la Escritura nos enseña que sí y que no. La Escritura nos va a decir qué pastor, qué evangelista, qué maestro te va a enseñar bien o te va a enseñar mal. Porque usted puede ir a la fuente, que es la palabra, y la palabra no se equivoca. Yo me puedo equivocar, pero la palabra jamás se va a equivocar. El problema de los legalistas es que tratan de poner cargas pesadas que no están en la Escritura. Y tú le dices: demuéstrame por la Biblia lo que tú quieres enseñar o aplicar. Y no lo pueden hacer, porque no está en la Escritura. Y nosotros no podemos hacer cosas que van más allá de la Escritura. Todo tiene que ser pasado por la Escritura. El legalista tiene un gran problema y tenemos que quitar y cortar esa venda de legalismo, porque va a hacer daño. Y a todos los pastores y ministros que nos miran en el mundo entero, por favor, pastor, siervo del Señor, vive Jehová en cuya presencia en todo, con todo el corazón y con todo el amor del mundo, os digo que corté el legalismo, que lo estirpen y lo quiten,
porque si no van a paralizar sus congregaciones, porque esto no proviene del Señor. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Nosotros, hermanos, no estamos para aplicar leyes o mandamientos o doctrinas de hombres que no están en la Escritura. A nosotros se nos ha enseñado la gracia, y en la gracia se nos enseña una palabrita que Jesús puso por encima de todo, y se llama misericordia. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 14, verso 1, dice lo siguiente: recibid al débil en la fe. Mira, porque la gente dice, no, yo lo sé todo, yo lo conozco todo. No, la Biblia manda, recibe al débil en la fe. Al que no sabe y comete errores, recíbelo, enséñale con amor, con paciencia. ¿Me entiendes? Recibe al débil en la fe, pero no contendas, o sea, no discutas, no pelees. ¿Sobre qué dice ahí? Sobre opiniones. ¿Ven? Porque el débil, el que no conoce, puede tener una opinión distinta al tuya, pero más que la del débil y más que la tuya está la palabra, que está por encima de todo. ¿Ok? Dice, no contendas sobre opiniones, porque uno cree, escuche, y el apóstol pone ejemplo, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil dice, no, hay que comer legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O sea, tanto el fuerte en la fe como el débil en la fe, el Señor los ha llamado a ambos. ¿Lo entiende? Tanto a mí, que conozco, como a usted, que de repente es nuevo, que recién empieza, a los dos nos llamó el Señor. ¿Me entiende? Y por eso no yo lo puedo juzgar o señalar, sino que tengo que demostrarle por la palabra que las cosas son así y no así. Y si no puedo demostrarlo por la palabra, pues entonces no puedo hacer nada, porque la palabra está por encima de todo. Ahora, dice ahí, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. O sea que Dios es el que le va a enseñar a ambos. Romanos 14:10, lea conmigo. Romanos 14:10. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Quiero que todos lo lean. ¿Lo tienen? Lee, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice ahí, todos compareceremos ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo. ¿Qué yo no puedo juzgar? Las debilidades del hermano no lo puedo juzgar. Su poca experiencia no lo puedo juzgar. No puedo juzgar de repente, qué sé yo, su poco conocimiento, su ¿qué término podríamos decir? Hay cosas que no puedo juzgar, pero hay cosas que sí puedo juzgar. ¿Entiendes? Porque hay gente que dice, no se puede juzgar a nadie, y eso usa los de la prosperidad. No juzgues al siervo del Señor. No, la Biblia me manda a juzgar. Hay cosas que puedo juzgar, que hay cosas que no puedo juzgar. Por ejemplo, si un hermano cae en pecado, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Cómo yo le puedo decir? Eres un sinvergüenza, has caído en pecado. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién sabe que mañana vaya a caer yo? Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Qué puedo juzgar? Cuando alguien enseña algo que no está en la palabra, eso sí yo lo puedo juzgar. ¿Me entiende? Hay cosas que se deben juzgar y hay cosas. Por ejemplo,
Si yo lo veo a la hermana que viste mal, ¿por qué yo le voy a juzgar? Porque viste mal. Y así hay muchas hermanas que empiezan a murmurar, ¿no? Y hablar. Y eso lo he visto en un montón de iglesias. Hablan a la espalda de la hermana y luego muestran su sonrisa de hipocresía. Imagínense, tú no puedes juzgar esas cosas, porque tú no lo vas a cambiar a tu hermana ni a tu hermano. Ni yo, siendo pastor, puedo cambiar a uno de ustedes, pero Dios, por la palabra, sí puede cambiarla. ¿Cuál es tu deber? Orar, ayunar y hablar la palabra. Lo demás lo hace el Señor. ¿Qué se puede juzgar? Cuando alguien enseña doctrina extraña, eso tengo que condenarlo y juzgarlo, porque la Biblia me manda a hacerlo. Por eso que hay que tener cuidado con el legalismo. Tristemente, existen aquellos que se sienten tan seguros acerca de doctrinas que no son importantes, hermano. Porque hay muchas doctrinas, ¿no? Y hay doctrinas que son fundamentales, por las cuales sí tenemos que contender. Por ejemplo, yo me reúno con un montón de pastores, con un montón de evangelistas, con un montón de maestros, no solo del Perú, de diferentes lugares. Y hay cosas que a veces no estamos de acuerdo, pero como no son doctrinas importantes, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, algunos no creen en el diluvio preadámico, pero no tiene nada que ver. Algunos pelean por quién va a ser de los dos testigos, quién será el otro, porque uno sabe lo que salía, el otro no se sabe quién es. Y algunos quieren que eso no son doctrinas importantes. Una doctrina importante sería, si alguien me dice, ¿sabes qué? Bueno, hermano, ahora sí, nosotros podemos tomar, fumar, podemos bailar, podemos de repente hacer lo que el mundo hace porque estamos en la gracia y Cristo ya murió. No, Señor. Eso sí es una doctrina importante y eso sí lo tengo que contenderlo. Pero los legalistas no. Por doctrinas que no son importantes, pelean, discuten, se molestan. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ellos? Te excluyen, te sacan de su círculo y no te permiten que expreses su opinión, porque así son los legalistas. Los judíos no querían que se exprese su opinión. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer lo que ellos decían. No, Señor, aquí no se hace lo que el pastor diga, ni que lo que los ancianos digan. Aquí se hace lo que Dios dice a través de su palabra, la Biblia. La Biblia está por encima de mí y por encima de todo, y la palabra es para siempre, inelucable, ineludible. Alabados a su nombre para siempre. Vamos a ir a ejemplos de legalismo. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús, ¿ok? ¿Por qué predicamos esto? Predicamos esto porque muchos pastores necesitan entender esto, y estoy preocupado porque los días se han acortado y lamentablemente hay mucha poca doctrina en las iglesias, y necesitamos desde aquí, al menos no podemos estar allá con ellos, pero desde aquí podemos enseñar lo que Dios nos ha entregado. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 12, verso del 1 al 9, vamos a lecturar. Vamos a dar dos ejemplos puntuales y claros. Mateo capítulo 9. Perdón, capítulo 12, verso del 1 al 9. Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Escucha, hasta ahí. Mira, hasta ahí. ¿Ven? El día de reposo era parte de la ley. Era una ley. Nadie podía hacer nada en ese día. ¿Ok? Y fue una ley dada por Dios, ¿o no fue dada por Dios? Fue dada por Dios. Pero como les he dicho, las leyes tienen a veces sus excepciones, que Dios mismo las da. No es el hombre, Dios mismo quien
da las excepciones. Por eso que uno tiene que conocer la Biblia para saber cuándo aplica y cuándo no aplica. Muchas falsas religiones y sectas se han dividido y han formado su propia secta porque han tomado la Biblia bajo su entendimiento. Y como no les convenía, tomaron eso y se salieron y formaron su propia doctrina, formaron sus propias iglesias. ¿Por qué? Porque no entendieron. Ahora, bueno, la ley decía que nadie, ni el sacerdote, ni el sumo sacerdote, ni el profeta, podía quebrantar el día de reposo. Pero los apóstoles lo quebrantaron. Los apóstoles, dice, ¿qué hicieron? Comenzaron a arrancar las espigas, empezaron a trabajar y no solamente se lo comieron y no era permitido. Ahora, los fariseos, dice, viendo los fariseos dijeron: he aquí tu discípulo hace lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, Jesús le habló, le dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Ok, hasta ahí, hasta ahí. David sabía que no era permitido, pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Ahora, aquí el ejemplo está dando Jesús. Jesús está tomando este ejemplo. O sea, era válido lo que David había hecho, porque Jesús lo puso como ejemplo. ¿Usted cree que David fue un ignorante que entró en el templo sabiendo que iba a morir? Porque todo aquel que entraba en el templo y tomaba los panes de la propiciación se moría. Se moría. Porque no era lícito, solamente los sacerdotes podían comer. Y nadie podía entrar al templo. Y David entró armado, con los soldados con armas, al templo que era sagrado. Ahora la pregunta es: ¿por qué David lo hizo? Si estaba prohibido por Dios, ¿por qué no murieron si Dios lo había prohibido? David era el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. Yo le pregunto: ¿acaso usted no se ha puesto a pensar que David, para entrar en el templo, tuvo que orar a Dios? Tuvo que consultarle a Dios, porque él sabía, David, todo judío conocía la escritura, sabía que no podía entrar. Pero sabe una cosa, estaba en guerra, los soldados tenían hambre y la gente fallecía, y si ellos no se alimentaban iban a morir todos aquel día. Estaban cansados y con hambre. David consultó al Señor y le dijo: tal vez, Señor, tú eres misericordioso. Si ellos no van a morir, no hay otro lugar donde vayamos a comer. Estamos cansados, Señor, sé propicio a nosotros. David entró en el templo con los soldados y comieron, y nadie murió. Y más aún, tomaron fuerza, salieron, pelearon, y dice la Biblia que Dios les concedió la victoria. ¿Lo entienden? O sea, que hay cosas, o sea, hay excepciones que uno tiene que hacer, así como Dios hace excepciones, y hay propósitos, y hay los motivos, y hay los por qué. Eso no entendieron los legalistas y los fariseos de aquel tiempo. Por eso se equivocaron, por eso hicieron mucho daño. Por eso en el verso 5 sigue diciendo: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? A ver, ¿cómo es eso? Jesús da otro ejemplo. Ni los sacerdotes podían profanar el día de reposo, nadie. Pero aquí el Señor dice: ¿acaso ustedes no han leído que los propios sacerdotes, dice ahí, en el día de reposo profanan? O sea, quebrantan el día de reposo y no tienen culpa. ¿Cómo es esto? Los sacerdotes en el día de reposo tenían que trabajar, tenían que hacer cosas.
¿Ok? Por eso que Jesús, más adelante en Mateo capítulo 23, verso 7 en adelante, verso 17 en adelante, 16, Jesús les enseña y después de otro ejemplo le dice: ¿quién es mayor? ¿El oro del templo o el templo? Jesús les hace una pregunta: ¿quién es mayor? ¿El oro que está en el templo o el templo? Los judíos dijeron el oro, porque les gustaba el dinero, porque su corazón estaba en otro lado, no estaba en Dios. Jesús le dijo: ¿acaso no es mayor el templo que santifica el oro? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el alfolí? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el alfolí? La ofrenda, no, el alfolí que santifica la ofrenda. Y Jesús lo puso como ejemplo. Es más, el Espíritu Santo le añadió al apóstol y le dijo: el día de reposo es hecho por el hombre. Jesús sanó en el día de reposo. Los judíos vinieron y quisieron tentar al Señor. Y es rápido porque ahora nos sanó. Dijeron: Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús le dijo: ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? No pudieron responderle. ¿Acaso ustedes, teniendo un animal, si cayese en un hoyo, en un hueco, acaso ustedes no lo saben porque es un animal, quebrantando el día de reposo? ¿Acaso no es mayor este hombre que está padeciendo una enfermedad? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y mayor es el Hijo del Hombre por quien es hecho el día de reposo. No sé si usted entiende. A ver, quiero dejar un tema muy importante, un texto importantísimo que tienen que aprender. Mateo, sigo leyendo, Mateo capítulo 12, dice ahí, verso 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y ese era Jesús. No había mayor que él nadie. Dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. Ese texto, márquelo, píntelo y vaya a casa y medítelo. Vuelvo a repetir, Mateo 12:7 dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Los legalistas condenaban al mundo entero porque no podían cumplir los mandamientos de los hombres. Se les había olvidado lo más importante de la ley, que era la misericordia. Es más, desde el Antiguo Testamento, habla su Biblia conmigo, Oseas capítulo 6, verso 6. Oseas 6:6 dice lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y, anote ahí, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y ahí con eso la estocada final al diablo. ¿Qué les faltaba a los fariseos de los judíos? Misericordia y conocimiento de la palabra. Leían la ley, la recitaban de memoria, como muchos cristianos lo saben, pero no lo saben aplicar, no lo saben vivir, porque la Biblia no es para saberla, es para vivirla y para tener misericordia. Más que la ley es la gracia, y la gracia tiene 1, misericordia; 2, prudencia; 3, paciencia; 4, bondad; 5, amor. Lo anotó, ¿no? Supongo que lo anotó. No es porque ni yo lo anoté, lo que he escuchado digo y punto, se acabó. Está siendo grabado ahí en el canal. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Siempre, todas las cosas, hacerlas con amor, con paciencia, no criticando, no murmurando, siendo pacientes. Somos una familia. Aquí yo no estoy para criticar a nadie.
Aquí estamos para ayudarnos, para aprender todos uno de los otros. Y la mayor enseñanza está en la palabra. Ayudémonos, corrijámonos con amor, con paciencia, con mansedumbre. Ayudémonos los unos a los otros porque somos una familia. Nunca caigamos en el legalismo. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor.